Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Juan Pazimiño, historiador, profesor emérito de la PUCE y querido amigo, ha tenido la gentileza de aceptar nuevamente esta invitación para conversar sobre la evolución histórica, para tener esta perspectiva histórica de lo que está pasando en América Latina en tiempos tan cortos. Muchísimas gracias, Juan. Bienvenido. Gracias, Pedro. Y en efecto, este es un tema muy importante para América Latina. A veces se lo pone de lado, otras veces toma fuerza, pero creo que es particularmente importante en las condiciones en que vive hoy América Latina, volver sobre un tema crucial como son los derechos de los trabajadores, incluso los derechos individuales, civiles y políticos, y desde luego esto tiene que ver con procesos de acumulación en manos de élites, podemos identificar las burguesías, clases terratenientes, como sea, pero se acumula en élites quienes son las que aprovechan y se benefician del desmontaje de estos derechos o de la afectación de estos derechos. Así es que te agradezco mucho por este programa, tu entrevista y desde luego tu amistad de tantos años que hemos tenido. Así es. Ve, yo creo que ahí hay un tema muy, muy interesante para ubicar que se trata de una nueva ofensiva sobre el patio trasero, ¿no? Es decir, es parte de una desesperación del imperio, es decir, todo lo que habían sido conquistas que eran refrendadas, conquistas sociales refrendadas por el propio imperio, vos muy bien mencionas el tema, por un lado, de los derechos de los trabajadores, pero también, por otro lado, qué sé yo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, la CAF, no tenían ningún problema, no en hacer hincapié en los derechos de los trabajadores, pero sí en los derechos sociales, en los derechos individuales. Pero ahora es una ofensiva contra todos esos derechos, es una especie de una nueva acumulación originante, o lo que decía, o lo que dice David Harvey, la acumulación por desposesión sobre todos estos derechos conquistados. Y como muy bien planteas, ¿no es cierto? Estamos hablando de que esto tiene como consecuencia directa, por un lado, la reestructuración de las oligarquías locales, pero también estas necesidades de extracción de excedente hacia el imperio, hacia la metrópoli. En el caso de América Latina, en el caso de los derechos de los trabajadores, con excepción de México y en menor medida de Colombia y mucho menos de Brasil, en general lo que tenemos es una ofensiva brutal para restringir los derechos y avanzar hacia formas arcaicas de explotación sobre la base de la extensión de la jornada laboral, sobre la base de un extenuamiento de la fuerza de trabajo. Es decir, lo que pasa en el Ecuador y lo que pasa en Argentina son una especie de tubo de ensayo de algo que parece que luego lo van a aplicar con toda su brutalidad en el resto de América Latina. Y acá se está relamiendo, ¿no es cierto?, allá respecto a qué es lo que va a hacer en Chile. Cuéntanos un poquito en qué perspectiva tiene que entenderse eso, tal vez ubicando el tema primero de las conquistas y luego del retroceso. Nosotros hemos imaginado un mundo, un mundo que respete los derechos humanos. ¿Qué entendemos por los derechos humanos? Este es un problema tanto histórico como teórico. Históricamente los derechos se han venido conquistando por etapas en un proceso. Hace un momento que iniciaba mi intervención, te refería a los derechos civiles, de carácter individual, políticos, civiles, derecho a la vida ante todo, derecho a la dignidad humana, el derecho a la libertad de todo tipo, libertad de conciencia, libertad de emprendimiento, libertad de acción, de organización, de reunión, libertad de pensamiento. En el siglo XIX, sobre todo, era importante debido al control que la Iglesia y los conservadores habían mantenido sobre las conciencias en América Latina subordinadas a la visión eclesiástica, a la visión de la Iglesia y nada más. Entonces los liberales conquistaron el derecho a la libertad de pensamiento, algo que en nuestros días debería revivirse o contar a muchos gobernantes. Vean, si ya existe este derecho consagrado desde el siglo XIX y ustedes han llegado a afectarlos en alianza con estos grupos de poder económico y social contemporáneos. Los derechos laborales también han formado parte de la historia de la humanidad. En el siglo XIX, el capitalismo tuvo que cambiar y girar hacia la protección de los derechos laborales, pues los inicios del capitalismo se basaban en jornadas mayores a las 12 horas diarias, 14, 16 horas, y salarios de miseria.
En algún momento en la Gran Bretaña el salario equivalía a una libra de manteca. Y eso para la vida de cualquier persona es imposible. Y jornadas extenuantes, ya incluso por el progreso de la medicina, se han demostrado que no se pueden mantener. Sobrepasar las 8 horas diarias ya genera una afectación directa a la salud de todo tipo, no solamente física, sino mental, anímica, de sentimental de las poblaciones que se someten a ese tipo de jornadas. Y creíamos, dije al comenzar esta segunda parte de mi exposición, que estos eran ideales de la proclamar derechos, avanzar, hasta que la globalización capitalista de los años 80 y 90 y con la derrota del socialismo de la Unión Soviética, parecía haber entrado a un proceso sin fin, que Fukuyama, recordarás tú, lo llamó en algún momento el fin de la historia, después tuvo que revisar él mismo esa posición, porque resultaba un verdadero desenfoque de lo que estaba ocurriendo en la historia. Entonces creían que el mercado libre, las libertades capitalistas, la libertad empresarial serían eternos. Y en ese marco surgen las ideas de recortar derechos laborales y desde luego sociales conquistados también desde mediados del siglo XX en adelante en nuestra América Latina. Entonces, bajo la consigna de recortar estos derechos para favorecer a las empresas, para favorecer los mercados libres, para favorecer la globalización transnacional capitalista, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la ideología neoliberal, traducida en el consenso de Washington famoso, bueno, postulaban que la empresa privada y el mercado libre debían ser el futuro de la humanidad. No había otro y por consiguiente a ese futuro, a esa modernización, había que favorecerla. Y una de las formas de favorecerla era flexibilizar las relaciones laborales. Esto que uno podría pensar está bien para sociedades desarrolladas, los Estados Unidos, Europa, que había conquistado después de la Segunda Guerra Mundial condiciones de beneficio social gracias a su sistema de economía social de mercado, de economías del bienestar, como se llamaban también hasta hace poco tiempo atrás, estas economías europeas. Bueno, uno podría pensar, allí se pueden hacer este tipo de ajustes. Al fin y al cabo, el salario en los Estados Unidos por una hora no baja de $15 esa misma hora. En Europa no hay un contrato de trabajo por horas, no, no existe ese sistema norteamericano. Existen sistemas de jornadas parciales, jornadas completas, jornadas distribuidas en función de las necesidades, por ejemplo, las farmacias o los supermercados. Claro que se flexibiliza ahí, pero no se les ha ocurrido poner otra vez jornadas de 12 horas, 14 horas, y peor sin pago de horas extras sobre las 8. Eso no ocurre en los países europeos. Esos principios de flexibilidad traídos a los países de Asia. Imagina tú al África, al África. Y desde luego en América Latina, era evidente, era obvio que lo que iban a ocasionar es un agravamiento de las condiciones de vida y del trabajo en nuestras sociedades. Hoy se argumenta y se dice, en el Ecuador, por ejemplo, se dice, pero es que esto ya se viene trabajando más de 10 horas, más de 12 horas. Y además, oficialmente se justifica en países como Argentina y Ecuador, que tú mismo los has nombrado, pero son más países en América Latina, que justifican y dicen, pero es que como tenemos 60% de población informal, 70% de población informal, entonces es mejor flexibilizar los derechos para dar trabajo a ese 70%. Esa es un argumento perverso y hay que ponerlo en toda esa línea. Es un argumento perverso porque implica entonces a los trabajadores que ya tienen derechos, quitémosles esos derechos que tienen para tratar de dar trabajo a ese 70% de la población que no tiene trabajo. Pero Pero además, además es súper mal si intencionado flexibilizamos los porque derechos, además se pone toda la responsabilidad y claro, la culpa del desempleo de unos pobres en otros pobres. Y entonces queda es totalmente increíble. eximida quiénes son los verdaderos beneficiarios de toda esta, hacer que la gente se pelee, divide para Exactamente. reinar, ¿no? Exactamente. Sí, quita a los trabajadores
que son culpables, son culpables de que no exista trabajo para los otros, el 70%. Entonces les quita a los trabajadores que ya tienen derechos, que ya tienen jornadas, tienen contratos estables, etcétera, les flexibilizas para supuestamente dar derecho al 60-70% de la población. Pero a su vez, como ya flexibilizan las leyes laborales, entonces a ese 60-70% le vas a dar trabajo en condiciones flexibilizadas, es decir, con jornadas extenuantes, con salarios de miseria, sin afiliación a las seguridades sociales, cualquiera sea el país latinoamericano, porque no existe seguridad social universal en América Latina, excepto Costa Rica y Uruguay. Los otros no. Y entonces, en esas condiciones, el 70% que además está dispuesto a trabajar, aunque sea por $10, aunque sea por lo que sea, con tal de tener algún ingreso para vivir, bueno, lo que están haciendo estas élites dominantes es aprovechar tanto de los trabajadores formales como de los informales para ellos establecer la administración del tiempo de trabajo, de la remuneración del trabajo y de cómo se remunera el trabajo. Esto es un retorno al capitalismo de inicios del siglo XIX. Esto es un retorno a la visión de la burguesía antes de que los estados intervengan para salvaguardar de alguna manera a las poblaciones pobres, a los trabajadores, a los proletarios. Cuando Pero más también implica, examinan pero el también, capital, discúlpame, que es muy importante este tema, ¿no? Porque también implica el hecho de que dentro del sector empresarial, dentro de la burguesía, hubo un sector que se veía beneficiado, es decir, al que probablemente, ¿no es cierto?, a regañadientes, pero también buena parte de los cuadros intelectuales más avanzados de esa época de la propia burguesía estaban a favor de que se distribuyan los beneficios del progreso técnico, ¿no? Es decir, por ejemplo, Keynes, ¿no? Keynes era, él decía en unos escritos que decía para sus nietos, decía, esto de aquí en el año 2000, la gente, la jornada laboral va a ser de 30 horas, ¿no? Justamente porque había esa situación. Entonces, el momento en que estamos regresando a estas formas arcaicas de explotación, también estamos destruyendo una buena parte del mercado, que es ese mercado interno. Es decir, claro, no es una casualidad, ¿no es cierto?, que el capitalismo haya pasado a lo que se conoce como la sociedad, el consumismo, ¿no? Es decir, la sociedad del consumo o el tema de la subsunción formal a la subsunción real del proceso de consumo al capital, no solamente el proceso de trabajo. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar que no es solamente el Estado el que defiende estos derechos, sino que hay un sector, hay una dinámica del capitalismo que queda totalmente atrofiada el momento en que se reducen los salarios reales, del momento en que se genera estos mecanismos de desfalco de la fuerza laboral. y eso costó tiempo entenderlo a la propia burguesía, porque con salarios miserables, en plena revolución industrial y cada vez con más adelanto de la producción, esa misma producción no tiene salida, si es que existe, utilicemos un término muy adecuado que tuvo la CEPAL en los años 60, si es que existe un mercado estrangulado, porque no hay buenos salarios, entonces no se puede consumir la producción. De allí que en las propias instancias de dominación de la burguesía surgieron teóricos que cuestionaban y se dieron cuenta que una economía para continuar creciendo necesita de salarios por lo menos que permitan vivir a fin de que se reproduzca la fuerza de trabajo, pero que además potencien la posibilidad de que la producción siga aumentando, porque es evidente, y América Latina lo comprueba a cada momento, que mientras más estrangulado está el mercado, no pueden crecer las economías. El Ecuador es un típico ejemplo. Mercado estrangulado por la pobreza, por 70% de población informal, por salarios miserables como los que la ciudadanía gana de común, no permiten un desarrollo. Entonces, nuestra burguesía ecuatoriana busca el extranjero, donde vender a China, a Estados Unidos,
para acumular, porque Y, internamente no y puede. te pongo el contraejemplo, ¿no? Es decir, en el caso, a mí me cupo el honor aquí en el Ecuador de inaugurar esa política económica, ¿no es cierto?, de ampliación de un mercado interno con una activa política salarial que mejoraban las condiciones, no solamente del salario mínimo vital, sino de los distintos estratos que abrían nuevos mercados. Entonces son 2,5 millones de ecuatorianos que de pronto empezaron a tener una dinámica del ingreso que les hacía relevantes para un mercado Claro. interno que permitía el florecimiento de nuevas empresas, pequeñas, medianas, pero también grandes, de economía popular y solidaria, pero también grandes. Economía popular y solidaria en términos de lo más precario, pero también en lo que tiene que ver con la tecnología, con los avances de la tecnología en términos de servicios, en términos de informática, en términos... Es decir, yo creo que es un tema muy, muy significativo, ¿no es cierto? Que en el caso de Brasil estamos hablando de 30 millones con Lula y Dilma Rousseff. En el caso de López Obrador hay una cantidad enorme, son millones, lo que se llamaron las nuevas capas medias de la sociedad. Ahora, este proceso de retracción que se tiene va a significar el matar la dinámica del mercado interno. En el caso del Ecuador, les duela a quienes duela, por favor, revisen a nuestra audiencia, revise las estadísticas del Banco Mundial. Dice estadísticas mundiales y ahí se habla del ingreso nacional per cápita. Y en el Ecuador, con Correa, más que se duplica el ingreso promedio per cápita. Eso solamente se podía hacer en una situación, después de la crisis del 2008, el mercado mundial se contrajo. O sea, la dinámica del mercado mundial entró en un proceso más bien recesivo. La dinámica, el motorcito de ese crecimiento solo pudo darse por el desarrollo de un mercado interno. Pero tenemos una serie de ejemplos históricos a los que me sumo a tus argumentos. En las propias esferas del capitalismo industrial del siglo XIX, Europa, Estados Unidos, surgen pensadores, Saint-Simon, príncipe de Saint-Simon. ¿De dónde venía? Situación holgada, poder financiar su vida cómodamente. Pues pensó en que el socialismo debía ser una opción para solucionar tanto drama social creado por el capitalismo. Marx les llamó a ese el socialismo utópico, ciertamente, pero ya reflexionaba en la necesidad pues, de solucionar un problema grave de pobreza, de miseria, de retraso. Si vemos Déjame, el déjame conjunto, solamente menciono para nuestra audiencia, para que no crea que es un tema tan lejano, ni en el tiempo ni en el espacio, porque el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, al final de sus últimas décadas, porque tuvo una vida, sobrevivió al propio Bolívar, y se hizo sansimoniano, ¿no? pero, y nos ponemos más cerca, después de la devastación que es la Segunda Guerra Mundial, es una devastación europea tremenda. ¿Cómo poder recuperarse de las ruinas? No es ningún invento, era un fruto de una reflexión racional de muchas personas. Entonces, hacer economías sociales de mercado. Es decir, el mercado no lo vamos a quitar, pero mejoremos salarios, pongamos seguridad social universal, que el Estado intervenga en la economía haciendo inversiones, inversiones productivas, inversiones en infraestructura y todo lo demás. Y entonces los países europeos, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, llegaron a sociedades muy equilibradas, donde la pobreza ya no es la enorme mayoría de la población, sino una verdadera minoría. Sí hay ricos, pero tampoco es la cúspide, que es como una pirámide completa, América Latina, donde una élite concentra la riqueza. Y si nos vamos a América Latina, tenemos clarísima evidencia histórica. Cuando no existían las relaciones capitalistas en el agro, en los países andinos, por ejemplo, simplemente estos países eran más subdesarrollados que cualquier otro. ¿Cuándo comenzó el desarrollo de estos países? Pongo de ejemplo Bolivia y Ecuador. Comienza en los años 60 y más el Ecuador que Bolivia. ¿Por qué? Porque Ecuador hace una transformación en su modelo de desarrollo. A este se le llama modelo desarrollista, es decir, al modelo que incluye la participación del Estado en la economía para hacer infraestructura. Es increíble
En los 60 ya se programan los famosos sistema interconectado eléctrico, que contaba, en los 60, que contaba con 10 grandes centrales hidroeléctricas y sus ramales nacionales. ¿Cuándo se cumplieron esas 10 hidroeléctricas? Con la dictadura militar 72, 76, ya se comenzó Paute, la única, y con Correa vinieron otras. Así que demoramos de los 60 hasta los 2000. Claro, en la época de Correa, mira, es muy importante esto Es que vos increíble. mencionas porque era el propio, desde el gobierno de Rodríguez Lara, ¿no? Que todavía vive, además, es importante ubicar. La primera fase de la dictadura, pero también dentro de la segunda fase de la dictadura hubo una parte de los militares que mantenían una posición nacionalista y se estructuró dentro de INESEL, el Instituto Nacional de Electrificación, el plan nacional, el plan maestro de electrificación y buena parte de las presas hidroeléctricas que se han construido, como por ejemplo Coca-Cola o Sinclair, pero también de las que no se construyen todavía, ya Sí, estaban definidas desde los años 70. Es decir, estamos hablando de casi 50 años que se tardaron por razones meramente ideológicas. más todavía, es de los 60, Pedro, Mira. porque los estudios del Sistema Nacional Interconectado planificaron 10 grandes centrales. Pauta, Mazar, uno en la frontera con Perú, bueno, varios que aprovechaban precisamente de los ríos de la región andina. No se cumplieron en la década de los 60, es otra cosa, pero la planificación a partir de la creación de INESEL, Instituto Nacional de Electrificación, INEL, INESEL, ya se tenía esta idea de planificar las grandes centrales. Pero demos un paso adelante. La dictadura militar de 1963-66 es increíble. Esa dictadura, fruto de la intervención de la CIA en el Ecuador, está clarísimo, anticomunista total, porque además era la época de los golpes de Estado anticastristas. Lo que se quería evitar es una revolución cubana 2 en América Latina. Y promovida por un presidente norteamericano que es admirado por distintas razones, John Fitzgerald Kennedy. Esa dictadura militar implementa el programa de Alianza para el Progreso. Y el programa de Alianza para el Progreso, yo que lo he examinado en todas sus fuentes y he seguido, incluye, entre otras cosas, dos cuestiones que a veces se olvidan. Que el Estado favorezca inversiones de intervención económica que provoque el desarrollo. Y segundo, que se haga reforma agraria. Increíble. Alianza para el Progreso. Claro que desde la visión norteamericana Discúlpame, de que Alianza además para es el Progreso, importante ubicar que no es una peculiaridad de América Latina, también fueron los gringos ocupando militarmente como parte de la estrategia contrainsurgente las que promovieron la reforma agraria en el Japón ocupado, en Taiwán ocupado, en todos los países del sudeste asiático como parte de una estrategia para parar a los comunistas. se está cortando un poco la comunicación. Espero que esté bien. Sí, a ver, voy a apagar ¿Sí? yo voy a apagar mi imagen para privilegiar la tuya. Sigue adelante, está grabándose. Así es. Entonces vuelvo sobre este argumento. La Alianza para el Progreso, que fue un programa, el único que ha tenido Estados Unidos para el desarrollo de América Latina hasta hoy, tenía un componente anticomunista, anticastrista, anticubano, pero postulaba la necesidad pues del Estado planificador, solo que la planificación era distinta en su contenido en aquella época, y que sea inversionista. ¿Qué pensaban los americanos? No que el Estado directamente intervenga, lo que requería es que el Estado cree un marco propicio para que las empresas privadas hagan su labor de promover el desarrollo, y hagan electrificación, y hagan carreteras, y hagan aeropuertos, modernicen las obras públicas en general, alcantarillado, atención en hospitales, etc. Solo que en América Latina no había capacidad empresarial para eso, y por eso los estados son los que asumieron la posibilidad de desarrollar estas actividades
económicas. Eso es lo que hizo la Junta Militar 63-66 en el Ecuador. Entonces el Estado se transformó en un promotor del desarrollo, a tal punto que la industria ecuatoriana empieza a crecer por ese desarrollismo, de tal modo que hay hasta investigadores que dicen muy claramente, la empresa privada en el Ecuador surgió en los 60 bajo las alas protectoras del Estado. Así fue. Y de otra parte, había dicho, la Alianza para el Progreso planteó la reforma agraria. ¿Por qué? Porque era evidente que en todos los países, Centroamérica, Sudamérica, que estaban dominados por clases terratenientes que sujetaban a los campesinos a sistemas no salariales, como eran en el Ecuador, Huasipungo, Arrimazgo, Yanaperí, etcétera. Bueno, estos campesinos nunca podían ser consumidores de los productos que generaría la industria o la modernización desarrollista. Y por ello, la aplicación de la reforma agraria se agotó, porque así fue en el caso ecuatoriano, se agotó de una parte en la entrega de tierras antiguos guasipungos a los indígenas que tuvieron que salir de esas tierras entregadas porque no les servían para nada. Ahí se empieza la enorme migración del campo a la ciudad en el Ecuador. Pero en el conjunto de América Latina, hacer reformas agrarias, ¿para qué? Para que los campesinos tengan algún ingreso para crecer el mercado interno. Es decir, para un postulado típico de lo que ahora también siguen manteniendo los neoliberales, que hay que aumentar los mercados. Bueno, esto viene de concepciones capitalistas, ciertamente, pero que tenían mucho más claro de lo que tienen los neoliberales y peor los libertarios, de lo que tiene que ser el desarrollo, el consumo, la ampliación de condiciones de bienestar para todos. Entonces, mientras más subdesarrollado es un país en América Latina, como es el caso de Ecuador, flexibilizar derechos tiene un impacto más grave que, no, que suponer que la empresa privada va a cumplir con una meta de desarrollo con bienestar, que es lo que no lo logran. Ahora, mira, yo creo que es muy importante ubicar que no estamos hablando solamente de, estas, digamos, estas grandes teorías, lo que fue el papel que tuvo la CEPAL. En el caso del Ecuador fue muy importante y la presencia de cuadros del Partido Socialista, sobre todo, ¿no? De las distintas tendencias del socialismo, inclusive el más amarillo, que tuvieron un papel muy importante en la definición de estas propuestas reformistas, qué sé yo, intelectuales como José Corsino Cárdenas, ¿no? Y otras gentes del Partido Socialista, pero también hubieron empresarios que estuvieron desde muy temprano, ¿no es cierto?, a la vanguardia de estas necesidades, que se daban cuenta que la prosperidad de sus propias industrias dependía también de la construcción de sus propios mercados. Es decir, en el caso del Ecuador es paradigmática la presencia tempranísima de un Luis Napoleón Dillon, por ejemplo, pero también de otros empresarios, qué sé yo, Ariza Galuque en Guayaquil, otros empresarios que empezaron a tener esta visión. En el caso del Ecuador en los años 70, la UNADE, no sé si vos te acuerdas, que tenía también una presencia muy importante tratando de crear conciencia dentro del empresariado, más bien a nivel gremial, de la necesidad de construir un mercado interno. ¿Cómo ves vos esta situación y cómo esto va, digamos, para empezar a hacer este ping-pong en la relación con la evolución de los ricos, de la estructuración de las oligarquías en América Latina? Sí, los nuevos empresarios de la época sí comprendieron la necesidad de ese desarrollo industrial ante todo y desde luego de otras actividades, pero además de hacer una transformación radical de la sociedad para que el beneficio de los salarios, el beneficio de un relativo bienestar, permita crecer el mercado interno y que no siga este como un mercado estrangulado. Y por cierto, nos estamos olvidando el papel de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que bajo la guía de Raúl Prebisch elaboró un pensamiento muy interesante a inicios de los 60, ya tenía elaborado un pensamiento muy interesante que postulaba una serie de cambios estructurales, cambio de estructuras. Se hablaba en esa época en los ámbitos económicos
que incluía la reforma agraria, pero no como la pensaban los Estados Unidos, sino una reforma agraria que permita que las tierras pasen a manos de las comunidades, de los campesinos, de indígenas, etcétera. Una industrialización, mientras los Estados Unidos pensaba en la Alianza para el Progreso, una industrialización en que el capital extranjero, le hace capital norteamericano, sirva para industrializar nuestros países. La CEPAL pensaba en una industrialización sustitutiva de importaciones, que tiene otra connotación. El cambio de estructuras para la CEPAL incluía la dependencia externa, es decir, cómo contrarrestar la dependencia externa de los países. No lo concebía como lo concibieron los teóricos marxistas de la teoría de la dependencia a mediados de la década de los 60. Para la CEPAL era una dependencia externa que había que conjugar con una nueva relación del intercambio comercial precisamente que beneficie también a los países y no descartaban el proteccionismo. Los cepalinos era evidente que pensaban en condiciones de protección también de lo que es la industria nacional y su posibilidad de crecimiento. Entonces, allí hay una diferencia entre el pensamiento de la Alianza para el Progreso y el pensamiento cepalino. Así es que la Junta Militar 63-66 como que había combinado estos dos aspectos. Y en el Ecuador, recordemos, fue la Junta Nacional de Planificación la que llevó la batuta directiva y en efecto ahí había gente muy progresista. Entre otros, ahí trabajó en una primera época nuestro célebre sociólogo Agustín Cueva, ahí estuvo. Pero también recuérdate tú, Pepe Moncada llegó a ser en un momento determinado director de la Junta Nacional de Planificación. Fernando Es decir, Velasco también fue de la Junta de Planificación y del Banco Central. Ahora, yo te cuento una anécdota que no sé si te he contado con todo de detalle. Yo entré muy temprano al Banco Central, muy joven, y tenía, bueno, me consta, me consta. tenía una cantidad ¿cómo te digo?, de referentes, ¿no? Entonces, por un lado había la hija del jefe del Partido Conservador, Ana Lucía Armijos, y por otro lado estaba la hija del jefe histórico del Partido Socialista Revolucionario, Lía Aguirre, que falleció recientemente. Pero aparte de ella, dentro de la izquierda, que verdaderamente era una rareza, ¿no? El Banco Central siempre fue más bien plagado de gente, de técnicos que podrían aparecer como neutrales, pero que en realidad eran gente tecnócrata de derecha, ¿no? Y en algunos casos una vinculación hasta orgánica con algunos intereses bancarios, con algunos intereses partidarios concretos. Entonces era verdaderamente una rareza el que haya alguien como la Lía Aguirre en el Banco Central. Pero resulta ser que jefe de ella era el economista Gustavo Franco. Y Así. Gustavo Franco ya era muy mayor. Y también estaba ahí el papá del que ya para entonces era el presidente del Congreso, el Raúl Vaca Carbo, y el papá se llamaba Tiberio Vaca, y Tiberio Ujú. Vaca estaba en la fotografía como uno de los fundadores del Banco Central, para que más o menos te ubiques. Entonces, yo tenía el gusto de que podía conversar con ellos y me contaban, ¿no? De que en el Banco Central se creó muy tempranamente y a poquito antes de los años 30, y como reacción a la versión, digamos, Kemmerer, la que terminó triunfando, que terminó concretándose, se constituyó una célula clandestina del Partido Socialista. Y el jefe de esa célula clandestina era José Corsino Cárdenas. Ahora, de ese José banco, Corsino Cárdenas, pero nombre yo creo que es muy importante este ex dato y ministro de sobre, Industria. sí, yo te hago esta referencia y te insisto en esto, alguna vez hemos conversado, porque para nuestra audiencia yo creo que vale la pena hacer investigaciones sobre este tema, porque estamos hablando de un pensamiento nacional propio muy anterior a la CEPAL, muy anterior a la CEPAL. Entonces, a ver, aquí de ese banco central clandestino, ¿no es cierto? Van surgiendo, por ejemplo, sobre todo después de un golpe de Estado que da Enrique Baquerizo Moreno, el hermano de Alfredo Baquerizo Moreno, que fue presidente de la República, da un golpe de Estado al Banco Central de Neftalí Bonifaz, digamos, que después culmina esto en la Guerra de los 4 días, y con esto empieza a desarrollar una serie de políticas económicas alternativas tremendamente innovadoras. Pensamiento Sí, propio.
Entonces, en el Banco Central hay esa riqueza que se llamaba el Instituto de Investigaciones Económicas del Banco Central, y de allí sale lo que en primera instancia fue luego el Banco de Fomento. De allí sale, bueno, una serie de propuestas respecto a la caja de pensiones de ese entonces, que después sería el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y de allí sale la Junta de Planificación, de allí sale el germen de lo que sería la Junta de Planificación. del El puente, 54. sí, el puente en esta situación es Colón Serrano, hijo ¿Mm? de uno de los sacrificados, uno de los mártires del alfarismo, y que luego, ¿no es cierto?, entra en una alianza, entra en una reconciliación de la familia liberal con el hijo de uno de los martirizadores de los alfaristas, que sería Galo Plaza Lazo. Entonces, la articulación de esta propuesta reformista tiene su mejor momento, digamos, por las condiciones que da la estabilidad de la exportación de banano en la presidencia de Galo Plaza Lazo entre 1948 y 1952, pero que durante todos los años 30 había estado en el marco de una cuestión tremendamente turbulenta que involucraba a militares como Luis Larrea Alba, como Alberto Enríquez Gallo, como muchos otros protagonistas de la Revolución Juliana, pero también con una importante fracción del Partido Liberal. Y esto incluye también importantes segmentos del empresariado, del nuevo empresariado, tanto serrano como costeño. La AD, la Acción Democrática Ecuatoriana, había mencionado que tuvo una participación, no con ese nombre, pero algunos de sus actores en la Revolución Juliana. Durante todos los años 30, recuerden ustedes que llegó a haber una guerra civil acá en el Ecuador, pero tienen una presencia muy importante en la articulación de este otro segmento de la burguesía que tiene también una relación con sectores de la iglesia. Y ahí es muy importante el papel, por ejemplo, de Velasco Ibarra, sobre todo de su hermano Pedro Velasco Ibarra, tremendamente curuchupas, en la fundación de lo que sería la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas 1938, que ya plantea el tema del mercado interno. Y dentro de los intelectuales curuchupas, ¿no? Hay otro que es muy importante, que es Germánico Salgado, hombre muy cercano a Camilo Ponce Enríquez, ¿no? Al Partido Conservador Camilo Ponce Enríquez, pero con una independencia por su condición de tecnócrata, digamos, con una independencia de criterio, ahí sí mucho más que digamos, de la mano de lo que sería el pensamiento de la CEPAL. Entonces, yo creo que es muy importante el romper con ciertas visiones, ¿no? Que tratan de plantear esto. Sin duda, el motorcito de toda esta cuestión estuvo en sectores del Partido Comunista, del Partido Socialista, en la izquierda en general, porque habían otras posiciones, inclusive el CFP tuvo una cantidad de intelectuales vinculados a la izquierda y a la izquierda marxista, pero es muy importante ubicar que también hubieron sectores desde la iglesia, desde los militares, desde el empresariado, que tenía un pensamiento distinto a esta visión neoliberal y polarizadora. Además, bueno, tú estás nombrando una serie de reconocidos economistas y podría, si es que alguien quiere entender mejor el pensamiento económico del Ecuador, podría acudir a la biblioteca que publicó el Banco Central años atrás, en los años 80 precisamente, la colección de escritos económicos que publicaba el Banco Central. Ya no existe esa colección, ha quedado en las bibliotecas universitarias, se puede encontrar, y ver qué figuras representativas tuvo el Ecuador años atrás, como para representar desde distintos ángulos proyectos de desarrollo, proyectos de economía para el Ecuador. Tú nombrabas a José Corsino Cárdenas en un lado y al otro lado Germánico Salgado. Bueno, ¿cuál economista de la derecha ecuatoriana en la actualidad puede compararse? Yo creo que Claro, ninguno. claro. No hay ninguno. Que piensen en el desarrollo, en la necesidad de provocar un bienestar social para toda la población. No. Ahora, esta especie de élite intelectual que tiene la derecha ecuatoriana en el campo económico es nada más la visión ideológica sobre los negocios y cómo crear una sociedad que beneficie a los propietarios del capital a una costa de los trabajadores. Entonces uno puede leer a varios de los que actúan en la red X y sus concepciones, pero es que carecen de cualquier visión racional
sobre la promoción del ser humano como eje y no sobre la promoción de la empresa privada como eje. Ese es el gran cambio que necesitamos hacer en la vida de América Latina en la actualidad. No es la economía una orientación para que el capital se beneficie con exclusividad y privilegio, sino para que ese mismo capital sirva en algo a la sociedad, al beneficio colectivo. Pero esa visión no la tienen. Y por ello la visión social siempre ha caracterizado a la izquierda. Y la visión social ha venido de la centroizquierda también. E incluso, si nos vamos al pasado, hasta de sectores conservadores que se vincularon tempranamente a la visión social de la Iglesia. Ujú. El pensamiento católico de León XIII y en adelante, como el Pío XI, perdón, y como el desarrollo que tiene con Juan XXIII hasta llegar al anterior Papa eh, Francisco. Francisco, bueno, uno puede ver una línea de humanismo conservador, de derecha podríamos decir ideológicamente, pero qué comprensión sobre el mundo. Nada de eso hay en el Ecuador. En el Ecuador, quienes se han denominado social cristianos no tienen ni de social ni de cristianos. Si es que uno les pregunta cuál es la doctrina social de la iglesia que siguen, pues no tenían ninguna. Es la visión ideológica neoliberal en economía y punto, revestida con la idea de, falseada además, revestida con la idea de economía social de mercado. No, 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 no. Esa palabra que nace en Europa, que se aplica al sistema europeo, de ninguna manera ha arraigado en el socialcristianismo como ideología de los distintos países latinoamericanos. Entonces, primero hay que reclamar que no hay teóricos de la derecha económica, política e ideológica que se comparen a mentalidades como las que hubo para desarrollar al propio capitalismo, pero con algún beneficio social que implica mejorar el mercado interno. No hay eso. La visión neoliberal es exclusivamente el apuntalamiento del capital y de las empresas como privilegio. Y si nos vamos a los libertarios de Argentina, bueno, estos no tienen idea de lo que tiene que ocurrir en el mundo. O sea, se plantean destruir el Estado y basta leer a Milei. Pero hay una serie de seguidores, ¿no? Hay en X, hay una que se llama Escuela Austríaca de Economía. Hay que leer lo que dicen. Es que no entra en la sensibilidad humana semejante tipo de concepciones. Bajo la perversa idea de libertad económica, la perversa idea de libertad económica, dicen que hay que quitar al Estado de por medio, pero no cuestionan el poder del capital, ya que al Estado lo suplantan con el capital como eje. Y por consiguiente, si es que hablaban de que a todo poder hay que liquidarlo, hay que acabarlo, hay que marginarlo, bueno, el único poder que queda es el poder del capital. Este sí no lo cuestiona. Y esto está cuestionado ya por las teorías sociales del siglo XIX que ya venían cuestionando. Y si nos vamos al propio Adam Smith, tú has leído a Adam Smith, he leído a Adam Smith hasta por nuestras propias formaciones en el campo de la economía. Cuando Adam Smith está hablando porque él escribe un libro de algo así como de ética filosófica en la economía, más que de economía Él, de ahí política. viene, ¿no? Los sentimientos morales, justamente él viene desde la filosofía ética, ¿no es cierto? Y ubica Él viene allí de el la papel. filosofía. Un elemento que lo ubica claramente a Smith como representante del liberalismo clásico a años luz de lo que son los neoliberales y peor los austríacos, que lo reivindican como propio, entre comillas, ¿no? A veces sí, a veces no, porque más están con Rothbard y todo eso es que ah, cuesta leerlos, hay que leerlos, pero cuesta leerlos porque realmente no han entendido el mundo. Pero vamos a Adam Smith. Adam Smith se da cuenta de un asunto muy lógico para él. Libre mercado, sí, hay que abrir los mercados. Los sindicatos obstaculizan el mercado en su época, que eso es otra cosa. Pero se da cuenta él de algo que permitió el nacimiento de la economía, la teoría del valor trabajo. Porque antes no había ese fundamento para la economía.
Y por ello, Adam Smith es el padre fundador de la economía. Descubre la teoría del valor trabajo, según la cual todo producto, las mercancías, lo que llevan es valor creado por quienes lo han producido. Y Adam Smith se da cuenta del asunto y por eso dice que del trabajo del obrero provienen las ganancias del capitalista. Ya se da cuenta. Y por eso cuando Marx examina a Adam Smith, dice, bueno, él es un liberal que pudo haber desarrollado una nueva concepción de la economía, solo que no dio el paso que había que dar. Ya vamos a ir a eso. Pero dice, bueno, Adam Smith se queda allí, dice, del trabajo del obrero provienen las ganancias del capitalismo y el capitalista porque del trabajo nace el valor que se incorpora en las cosas. Las cosas se miden por ese trabajo que se incorpora en las mercancías. Pero Adam Smith dice, pero esto es así, esto es una ley natural, no la podemos cambiar, nada podemos hacer, así va a seguir siendo este sistema. Entonces es Marx el que se da cuenta del asunto y dice, ah, pero a Adam Smith le faltó ser consecuente. Porque si del trabajo del obrero proviene las ganancias del capitalista y es el que genera el valor, entonces cuando uno examina con rigurosidad qué es lo que el trabajador incorpora en las mercancías, es trabajo socialmente generado, medible incluso en horas de trabajo socialmente generado. Y por tanto, hay unas horas de trabajo que el capitalista no paga a los trabajadores mientras los trabajadores en esas horas en que no se paga la remuneración de su fuerza de trabajo, se está generando el valor o plusvalor mejor del que se apropia la clase capitalista como tal. Entonces Marx descubre ahí la teoría de la ley de la plusvalía, porque la llama la ley económica fundamental del capitalismo, que permite apreciar cómo la diferencia entre el valor socialmente generado y una parte de ese valor se apropian los capitalistas, entonces se produce la diferencia entre los ricos y los pobres que en este sistema no logran obtener el pago correspondiente al trabajo que desarrollan. Porque para Marx está muy claro, el salario paga la fuerza de trabajo. Y Marx examinaba un sistema en que a la época existían 10 horas de trabajo. En el Capital uno ve 10 horas de trabajo cuando examina todo el tema de la plusvalía. Bueno, hoy hemos avanzado mucho más adelante en términos de conceptualizar la sociedad, de entender las lógicas del capitalismo contemporáneo, y ya tenemos los instrumentos desarrollados por el propio desarrollo de la humanidad occidental incluso, de cómo atender la cuestión social. No solamente se avanzó en derechos laborales y sociales, sino que también tenemos mecanismos para saber perfectamente cómo se puede redistribuir la riqueza. Esto odian los libertarios neoliberales ahora. Los libertarios no pueden ver el tema redistribución de la riqueza. Y si vamos a Milley dice, la redistribución de la riqueza es un robo. Están robando a los emprendedores para darles gratuitamente Bueno, a los y lo dice trabajadores o a la clarito, ¿no? población. Y lo dice clarito, preferible la mafia al Estado. Exacto. Bueno, estos, utilizando la palabra que él utiliza, estos zurdos de mierda, que así se refiere, estos son los que han creado esta fábula de la justicia social y de la redistribución de la riqueza. La justicia social es un robo, palabras de mi ley. La justicia social es un robo y además redistribuir la riqueza es también un robo. ¿A quién están robando? A los capitalistas. Veámoslo del otro lado, desde la perspectiva de la teoría del valor. ¿Quién genera valor? La sociedad. ¿Cómo podemos redistribuirla? Marx pensó, hay que acabar con la propiedad privada de los medios de producción. Perfecto. Pero hoy tenemos una serie de mecanismos que permiten arreglar esa situación. Por ejemplo, los impuestos redistributivos sobre las rentas y patrimonios. Lastimosamente, América Latina es la región que cobra menos impuesto a la renta a los ricos. América Latina tiene un promedio de 20-24% de impuestos sobre las rentas. Ecuador tiene menos que el promedio latinoamericano. Y sin embargo, 13. Ecuador es el que más se queja con respecto a los impuestos a la renta, a los patrimonios. El Se promedio en el quejaba Ecuador es por la del posibilidad de 13%, impuestos por si a acaso, Juan. herencia.
El promedio del Ecuador es del 13% y la diferencia ha sido suplida por el petróleo y ahora lo quieren privatizar. De manera muy particular, el campo Sacha es el que ha permitido tener un flujo de ingresos durante medio siglo que ha evitado que la oligarquía pague impuestos y que así y todo pueda haber algo al mínimo de un raquítico estado de bienestar con algunos de los hospitales públicos, con las escuelas y colegios públicos, con la universidad pública, pues ahora quieren también entregar el campo Sacha a la familia Noboa. Puedes, puedes entender, podemos entender, ¿cuándo se comenzó a vivir mejor en el Ecuador frente a cualquier otro pasado? En la década de los 60 y sobre todo en los 70, cuando el boom del petróleo también permitió disminuir hasta la gran diferencia, disminuir la miseria y hasta la pobreza en el Ecuador. Gracias al petróleo, sin duda alguna, de tal manera que en el Ecuador cierto es que podemos plantear dos épocas, antes del petróleo y después del petróleo. Cuando el Ecuador se moderniza capitalistamente, 80s, 90s, y con una aceleración increíble. Y al mismo tiempo, la población, cuando se desbeneficia de ese mismo crecimiento en los 80 y 90. Si comparamos la calidad de vida de los ecuatorianos en los 70, frente a lo que ocurrió en los 80 y 90, no había dudas que hubo una enorme diferencia en la calidad social de vida. Porque sin duda, los 80 y los 90 vemos centros comerciales, vemos empresas de todo tipo, vemos un crecimiento empresarial gigantesco, incomparable. ¿Cuándo se benefició la sociedad ecuatoriana de ese mismo desarrollo? Cuando comenzamos en los años 2000 el ciclo de gobiernos progresistas en América Latina y en el Ecuador, el de Rafael Correa. Entonces, las estadísticas internacionales, el mismo Fondo Monetario, el PNUD, la CEPAL, esto ya lo tienen bien analizado y yo no voy a volver sobre ese tema, pero mejoró también la calidad de vida y de trabajo de la población. ¿Cuándo volvió a caer? Desde los 2000, de 2017, 2018 en realidad, 2017, 18, comienza otra vez a caer la calidad de vida de los ecuatorianos. Y con problemas tan complejos como, por ejemplo, el narcotráfico, la violencia y todas estas nuevas formas de dominación y de sujeción social que existen contemporáneamente. Entonces, creo que podemos partir de ello como para a lo que iba es a la necesidad de repensar sobre las formas que ya la sociedad conoce bien para que viva mejor la gente. Y pongo el ejemplo de la Europa capitalista y todo lo que uno quiera decir, de la Europa del mismo presente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Crearon sistemas de seguridad social universal para todos. Todo el mundo tiene seguridad social. Y en algunos países más que otros. Los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Países Bajos, mejor sistema. Suiza, un sistema ideal. En otro nivel están, por ejemplo, España o la misma Italia, pero no han dejado de tener sistema universal de seguridad social. ¿Por qué no se implementa en nuestros países? Porque la idea de que la medicina y la seguridad social tienen que estar en manos privadas es una idea perversa que nos ha impedido desarrollar la seguridad social pública. En estos países, la gente gana bien. No hay, al menos en Italia, el trabajo como lo denominamos en el Ecuador, trabajo por horas. No, no existe eso, es en estricto rigor. Se puede hacer cálculo por horas, pero no existe una contratación de 1 hora, 2, 3, no, 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 tiene que ser una jornada específica. Pero en términos generales, lo que rige es la jornada de 8 horas. Y mientras se sobrepase la jornada de 8 horas, tiene que pagarse horas extras y no pueden ser más de 12 horas. Así es que aquí, en Europa, está bien asegurado ese tema. En América Latina la idea es subir de 8 a 10 a 12 y con las consecuencias sociales que ya se Bueno, ahora en advierten el en el caso del Ecuador Ecuador, y la se cosa es de una advertirán más. brutalidad. Yo creo que hay que comparar la reforma laboral que está haciendo Milei en Argentina con la que está haciendo Noboa acá en el Ecuador.
y hay que comparar claramente. Recuerda nuestros encuentros laborales que teníamos en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica a lo largo del año 2018, y ya yéndose en contra de lo que decía la Constitución, yéndose en contra de los convenios con la OIT, que es parte del bloque constitucional de acuerdo al artículo 425, yéndose en contra del Código de Trabajo, con meros acuerdos ministeriales del ministro de Trabajo, el bananero Ledesma, se encargaba de crear estos contratos de emergencia diciendo que, es que es una situación crítica la que tienen los bananeros, es que es una situación crítica las que tienen los palmicultores, acuérdense de lo de Furukawa. Es que es una situación crítica los que están cultivando la vaca, es que es una situación crítica las del sector comercial, las del sector turístico, con lo cual se fue extendiendo un nuevo tipo de contrato laboral que era totalmente ilegal. Y ahora ya se quiere dar un cambio, un golpe de timón institucional al hacer tabla rasa de 85, bueno, hablamos de la jornada laboral, es 1916, ¿no es cierto, Juan? Estamos hablando de más de un siglo de derecho laboral, de derecho social, ¿no es cierto?, que va a echarse al tarro de basura, yéndose en contra inclusive de un pronunciamiento de la Corte Constitucional. ¿Cómo ves vos como abogado esta situación? Hemos retrocedido, esto es abiertamente cierto. Los derechos laborales se fueron conquistando durante el siglo XX. He resaltado en varios de mis escritos la Constitución Mexicana de 1917, la pionera en el mundo en reconocer constitucionalmente derechos laborales. Antes había leyes en distintos países, sí, pero a lo que me refiero es a que la de México 1917 es la primera constitución que reconoce derechos laborales. En el Ecuador se dictó una jornada de trabajo de 8 horas máximo en 1916 por un gobierno oligárquico, Alfredo Baquerizo Moreno, justo en la época plutocrática, 1912-1925. ¿Y por qué lo hizo? Porque no había problema de poner una jornada de 8 horas diarias en el Ecuador cuando los obreros eran tan incipientes que no tenían fuerza, no representaban nada en 1916, ya que la enorme mayoría de los ecuatorianos trabajadores estaban en el campo, eran campesinos o indígenas sujetos a la hacienda y a la servidumbre de la hacienda. Entonces, dictar un decreto, jornada de 8 horas, parecía una especie de progreso teórico en un país que no tenía ni siquiera las condiciones para aplicarlo. La muerte de los trabajadores en 1922 es precisamente cuando reivindican que se aplique ya la jornada de 8 horas cuando ha crecido el número de trabajadores en Guayaquil. Entonces se produce el famoso ese 15 de noviembre de 1922. Entre otras cosas, hay que mencionar que Luis Tamayo, el presidente de la época, el que preside esa represión, es primo de Alfredo Bacarizo Moreno, ¿no? Que es el que hace el decreto de 1916. Era la argolla, la argolla de la plutocracia de la época. Y la primera constitución ecuatoriana que constitucionaliza también los derechos laborales es la Juliana de 1929, antes que el Código de Trabajo nuestro de 1938. Ya se habían dictado otros códigos, el nuestro también es uno de los primeros, 1938. Pero suele decirse, ese código es viejo, se dictó en 1938 y por tanto hay que cambiarlo. A ver. También aquí hay que tener a veces paciencia para tratar de que nuestras élites al menos se informen mejor del asunto. Si es que uno examina ese código, algunas partes son caducas. Por ejemplo, el permanecer el contrato de arrendamiento de trabajo en el campo. Así es que ese código tiene más que ver con el trabajador asalariado. ¿Qué parte del código está atrasada? ¿La jornada de 8 horas? Pero si esa es una reivindicación universal que rige hasta ahora. El pagar un salario mínimo no establece el código cuál es el salario mínimo. Dice que hay que pagar un salario mínimo. Hoy ya ni eso se paga cuando se acude al sector informal, al que se le paga cualquier cosa, basta con que tenga un trabajo, porque de lo contrario sigue muriéndose de hambre. ¿Qué más establece el Código del Trabajo? Sindicalización de los trabajadores. Es un derecho absolutamente golpeado en la realidad contemporánea
de varios países latinoamericanos. Centroamérica, fatal. Y en Sudamérica está Argentina, está en Ecuador a la cabeza. Y Colombia era así en la época hasta de Uribe. Huelga, ese siempre ha sido un derecho polémico, pero existe, está reconocido como derecho humano por la Declaración de Derechos Universales de las Naciones Unidas en 1948. Desde allí, ¿cuál otro derecho estorba en la actualidad? La creación de la Caja de Pensiones 1925, que se transforma después en Caja del Seguro en, y en los 60 se unen las dos cajas de pensiones del seguro para dar nacimiento al IES en 1970. ¿Esto es un estorbo? Sí, es un estorbo para aquellos que quieren privatizar la seguridad social. Mientras en Europa se mantiene la seguridad social universal, en Ecuador se pensaría que la seguridad social tiene que ser Y privada, es hay que decir, recordar que en rompen buena con parte todos de los estas que son conquistas alcances de la humanidad y de a, a las que haces referencia, ¿no es cierto? No solamente participaron socialistas, sino también conservadores, ¿no? Es decir, en la caja de pensiones estuvo Alberto claro, Acosta Soberón, que era gente muy cercana a la iglesia. A lo largo de, bueno, el propio Código de Trabajo fue emitido por un Congreso que era un tercio socialistas, un tercio comunistas, un tercio liberales y un tercio conservadores, ¿no? porque así se había repartido, creyendo que con eso estaban las tres corrientes clásicas, socialistas, conservadores, liberales. Pero si es que uno examina la lista de los que aprobaron, se encuentra con liberales importantes, con conservadores importantes, socialistas importantes. Tenían una visión social. A los propios conservadores les venía esa visión de la doctrina social de la Iglesia. Por ello es que en la fundación de la CEDOC participan cristianos con jerarquías eclesiásticas que fundan la que entonces se llamaba Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos. Así se funda la CEDOC inicialmente. En los 60, con la influencia de la democracia cristiana, se cambió en 1966 a Confederación Ecuatoriana de Obreros Cristianos. Y en 1972, me parece que es cuando se produce la ruptura, se cambia a Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas. La sigla se conservó, CEDOC, pero había cambiado en el tiempo de católica a cristiana y a organizaciones clasistas. Entonces, había pues pensadores humanistas que siendo de derecha, de todas maneras pensaban en un bienestar colectivo. Ya dijimos antes, y lo vuelvo a decir, esos pensadores no existen. Los neoliberales y peor los libertarios no tienen ninguna conciencia social, tienen conciencia empresarial, que es otra cosa. Y a partir de ello juzgan cómo debe ser la sociedad. Que no funciona, por cierto, ni en los Estados Unidos, ¿no? No hay ninguna sociedad en el mundo que funcione sin Estado y simplemente con la empresa privada como eje. Ninguna. Ni los Estados Unidos, ni Europa, ni Japón, ni en ningún lado del mundo. Es más, un país que está en plena construcción socialista, como es China, todavía conserva formas de propiedad privada y de empresariado privado, y hay multimillonarios en China, pero sujetos al ordenamiento que dispone el Partido Comunista Chino y a la planificación del Estado. Ellos no mandan en el Estado. También podríamos tomar ese modelo como para no reproducirlo en Ecuador, pero tomar y estudiar ese modelo que sirve para América Latina como una orientación de lo que se puede hacer con el capital para lograr sociedades de bienestar. Ya no solo impuestos redistributivos, sino también una planificación del Estado que permita separar el poder económico del poder político, porque nos ha absorbido en estos últimos años en el Ecuador, en Argentina, en distintos países de América Latina, nos han absorbido sistemas en los cuales el poder económico ha captado el poder político y el control del Estado. Y entonces ahí sí, el desbarajuste social nos ha llevado a que las condiciones de mejoramiento de la vida y del trabajo de nuestras sociedades realmente colapsen, disminuyan, y cada vez es más grave esta situación. Nada más que debemos retomar la idea de que
necesitamos economías sociales que controlen al capital y que garanticen y protejan a los trabajadores y solucionen el problema de la informalidad con apoyo del Estado y sobre todo se preocupen de dar a la sociedad educación, salud, atención en salud es primordial, y la seguridad social universal, que nuestra constitución del 2008, por cierto, la proclama, pero desde el 2018 esa constitución ha venido solamente siendo pisoteada en múltiples aspectos. Violada en muchos casos, ¿no? Ahora, yo creo que es muy importante ubicar más allá de de los papeles y del deber ser, tratar de entender cuáles son las fuerzas reales en la sociedad que podrían estar dispuestas a llevar adelante cierta propuesta y que en su confrontación con otras fuerzas sociales, ¿no es cierto?, puedan generar un equilibrio, digamos, de una correlación de fuerzas que permita justamente el desarrollo de esos derechos conquistados, la aplicación de lo que está en el papel. Habíamos hablado ya algo del tema de los empresarios, porque estamos hablando de la cuestión de los trabajadores. Por el lado de los trabajadores, lo que hemos tenido es un proceso de esa industrialización tan brutal, de ataque a los sindicatos, a la organización basamental de los trabajadores en general, porque no son solamente los sindicatos, es también las comunidades, es también la organización barrial que ha sido debilitada. Derechos sociales, los Entonces hay derechos sociales. una atomización brutal, ¿no? Cada cual mata a su toro, sálvese quien pueda. En el campo de las élites, digamos, acá tenemos una presencia muy temprana de emprendimientos y de propuestas de avanzada, digamos, a nivel de sectores que ni siquiera se podría hablar de burguesía, sería una proto-burguesía, empezando por los Chillo Gijón, ¿no? Aquí tuvimos una protoindustria textil que era una manufactura textil precapitalista basada en el obraje, que en algún momento tuvo una presencia inclusive a nivel mundial, ¿no? Por ahí habían algunas estadísticas en el siglo XVII, en el siglo XVIII, de la producción textil del Ecuador era una barbaridad. Ahora, la expresión de eso en la Sociedad de Amigos del País con Espejo, ¿no es cierto? Hablan ya del tema del fomento de las artes y la industria. En Bolívar es muy clara esa propuesta, ¿no es cierto? Frente al neoliberalismo, él se consideraba un liberal en el sentido de estar en contra del antiguo régimen, Así, pero era un industrialista, es decir, la protección y el desarrollo de las fuerzas productivas. La arte y la industria, ahí está la continuación que tendrá luego con un industrialista saisimoniano como el propio Simón Rodríguez que le sobrevive y con Manuela, en su complicidad con Manuela Espejo y con Manuela Sáenz, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ubicar que esa situación, digamos, hace más de 100 años, tiene una presencia regional, ¿no? Un conservador, Manuel Carrión en Loja, que es el primero en traer la luz eléctrica al país, ¿no es cierto? Como una propuesta privada, de empresario privado, sectores, eh, núcleos industrializantes en Cuenca muy tempranos, núcleos industrializantes en Guayaquil en torno a lo que sería la fracción industrial e importadora financiera, en torno a lo que sería el Banco del Ecuador, el Emilio Estrada, el presidente que se le muere a Alfaro y que rompe esa coalición pegada con Babas, el núcleo industrialista que también es conservador en Quito en torno a lo que sería la internacional, ¿no? Que al principio intenta ser un banco y que luego se convierte en una sociedad, una propuesta industrial con el tema textil. firme, Entonces yo creo que es firme. muy importante entender, ¿no? Que también no es solamente a nivel académico, no es solamente a nivel teórico, sino que hay propuestas gremiales, hay propuestas de sectores del empresariado que tuvieron a lo largo de la historia y muy temprano en la historia del Ecuador una presencia, puede ser fallida, pero sin duda protagónica en los acontecimientos. ¿Cómo ves vos el hecho de la total orfandad, el desierto actual que hay a nivel de los sectores de la burguesía y de la oligarquía ecuatoriana? Habías mencionado antes y te seguí en el argumento la Asociación Nacional de Empresarios de los años 60, Sí, que tenían una visión renovadora sobre la vida del país, que chocaba con la oligarquía tradicional, agroexportadora, y con la clase terrateniente tradicional, hacendados de, sobre todo de la sierra y de la costa.
porque su misión era convertir a es decir, su misión era hacer empresa en el país, pero hacer empresa de avanzada, incluyendo la industria como un eje fundamental para salir del subdesarrollo. Esa visión no se encuentra en el empresariado ecuatoriano en la actualidad. Yo sigo constantemente, bueno, además hice una investigación muy rigurosa de todos los pronunciamientos de las cámaras de la producción entre 1979 y 2006. Y ese trabajo no lo he dejado, he seguido haciéndolo en ¿Cuándo virtud de... publicas ese? Ese está buenísimo. Ese se publicó cuando yo dirigía el taller de Historia Económica. Allá. De tal manera que hay un volumen en la Facultad de Economía de la Católica en que contiene un análisis de todos estos A documentos eso no y lo además conocía. Qué bueno. con respaldos en CD de toda la documentación que se levantó. Por si acaso alguien diga, no pensábamos así, ahí está. Entonces, hice el análisis de 1979, desde que se inició la democracia, hasta el 2006. Ese es el primer trabajo. Pero te decía, siguiendo, hay que seguir ese pensamiento porque de una parte es interesante, pero de otra parte da cuenta de la evolución del pensamiento oficial del empresariado ecuatoriano como tal, de aquellos que dirigen. Bueno, no se encuentra un pensamiento que contribuya a la idea de mejoramiento social, bienestar social, desarrollo con ese bienestar. Casi la idea central es, tenemos que hacer emprendimiento, tenemos que hacer empresa, porque la riqueza que se genera ya goteará para todos. La vieja idea de los economistas neoliberales de que la riqueza gotea por sí sola. Eso en América Latina nunca ha En ocurrido, ninguna parte del mundo, en realidad. nunca ocurrió en Europa, tuvo que intervenir el Estado. Y en los Estados Unidos es otra cosa el análisis, porque a pesar de que supuestamente debe regarse la riqueza hacia abajo, hay regulaciones debidas a la misma competencia interempresarial que hacen, por ejemplo, que los salarios en determinada área no puedan bajar de cierto nivel porque si no, se desestabiliza toda la competitividad existente. Entonces, son ideas realmente extrañas, por ponerlo así, que toman. ¿Y Y si es que uno cómo va hacia ubicarías? el lado Pero la pregunta sería, Juan, ¿cómo, en tu visión de historiador, ¿no es cierto? ¿Cómo entenderías el hecho de que, o sea, sabiendo que hay una autonomía del mundo de las ideas, del mundo de las teorías, del mundo de los grandes proyectos de sociedad, de los grandes proyectos de país, porque en última instancia los dueños de este país algún proyecto deben tener con respecto a su hacienda, pues, ¿no? ¿Cómo tenían, pero ya no tienen. Tenían, ese pero es, ya no tienen. pero justo ese es el punto. ¿Por qué desaparece? O sea, ¿por qué esta degradación de las clases políticas? Fíjate, el Daniel Noboa de ahora, ¿no es cierto? Es qué versión más triste de lo que fue su abuelo. ¿Sí? Teníamos hace 60 años, teníamos un Carlos Julio Arosemena Monroy, teníamos hasta el propio Otto Arosemena, teníamos el propio Velasco Ibarra. Es decir, teníamos figuras en la propia oligarquía, ¿no es cierto?, que iba generando una visión de país que de pronto se vuelve totalmente ausente. ¿Qué causas, cómo entenderías vos las razones estructurales para este proceso de degradación civilizatoria, social, que sobre todo se da a nivel de las élites en el país? Son múltiples cosas, pero una de ellas es que ganó en el pensamiento empresarial ecuatoriano, ganó la concepción de la vieja oligarquía, nos podemos remontar a la época plutocrática incluso, de la vieja oligarquía que quería hacer riqueza, que quería engrandecer su riqueza, pero sin promover al trabajador y sin promover a la sociedad. Voy a un libro aún muy interesante, Camila Townsend. Describe, y creo que alguna vez hablamos del asunto también. Camila Townsend describe dos ciudades, Guayaquil y Baltimore, estas dos ciudades, que a raíz de la independencia nacieron con un mismo nivel económico y social. Incluso ella encuentra en Guayaquil mejores características para el surgimiento de un empresariado muy promotor.
de empresas y de Perdón, negocios. para nuestra audiencia, recordemos que a principios del siglo XIX, Guayaquil tenía el astillero más importante de todo el Pacífico, de toda la América. Hasta la independencia. Después de la independencia ya se acabó. Pero compara después de la independencia, Camila Townsend, Tales of Two Cities, se llama su libro. Entonces ahí compara Baltimore y Guayaquil. Guayaquil, igual condición, Baltimore. Nos dice, bueno, estudiando estas dos ciudades, ¿qué es lo que les diferenció con el tiempo? Mientras en Baltimore, la burguesía que empezaba a desarrollarse tuvo sentido de dar a la población educación, atención en salud, vigorizar relaciones de inversiones, construcción, vivienda. En Guayaquil, la élite, dice esta historiadora, menospreciaba al conjunto como una población degradada, como una población miserable, como una población a la que le bastaba cumplir cierta caridad y tiene que mantenerse allí. Y utiliza una palabra, la veía como una horda peligrosa. Bueno, uno se pone a pensar, ese era el pensamiento oligárquico original. Si lo vemos a lo largo del tiempo, claro que ese pensamiento se transforma y hay una serie de innovaciones. Pero si vamos a la época plutocrática, más o menos están pensando lo mismo, con distintos contenidos, pero los trabajadores lucen en sus luchas como una población inconsecuente porque no comprende el valor del emprendimiento, del gran cacao, de lo que estamos haciendo. El Entonces, favorcito que les estamos haciendo al explotarles. estamos generando riqueza y no lo entienden y no lo captan y no quieren contribuir. Entonces, de ahí saltas a lo contemporáneo. Dejemos los lados a un lado la década de los 60, los 70, el pensamiento del que hablamos antes. Entonces, ahora, ¿cómo encontramos un pensamiento? Y yo pregunto a las personas que soy, ¿dónde encontramos un pensamiento que diga, a ver, necesitamos cambiar la situación de las masas ecuatorianas para beneficio completo de la actividad creadora, empresarial, dinamizadora, abrir el mercado interno, solucionemos estos problemas, hagamos como en Europa hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, fuerte impuesto a las rentas. A ver, aquí en Italia el impuesto a la renta llega a veces al 50% y más, según las categorías de la gente, clase media. ¿Eso soportará el ecuatoriano? ¿Soportarán las élites ecuatorianas una redistribución del ingreso así? ¿Soportarán una redistribución del ingreso al nivel de Noruega o de los países nórdicos, donde incluso se llega a hacer manifestaciones cada vez que quieren disminuir el impuesto a la renta? Es increíble. Sociedades donde saben que si es que disminuye, va a afectar los servicios sociales de que gozamos. Entonces tienen un sistema de bienestar increíble. Bueno, ese pensamiento no se encuentra, sino tal vez en personas aisladas, pero en conjunto como élite social, la burguesía latinoamericana en general, en las condiciones de la doctrina Monroe, del donroísmo, de la hegemonía de la ideología liberal y libertaria, con apenas gobiernos progresistas como el de México con Claudia Sheinbaum, como el de Colombia con Gustavo Petro, o el de Brasil de Lula, y el de Uruguay actualmente. Bueno, ¿con quiénes más tienes en América Latina como para contar un eje que busque el beneficio social y solucionar la pobreza, todo eso? En toda América Latina, el tipo de gobierno empresarial no está dando cuenta de que favorece el desarrollo económico con bienestar social. Si uno ve las estadísticas de la CEPAL y los informes anuales que publica, en los distintos países se ha agudizado la concentración de la riqueza. Y el Ecuador es un ejemplo clarísimo, más concentrada la riqueza aún que en el pasado. Y se reproduce por consecuencia mayor pobreza, mayor miseria
y más polarización social. ¿Dónde podrá conducir esta polarización? Es la pregunta del millón hacia futuro. ¿Hacia dónde nos podrá conducir esta polarización? Pero por el momento hay fuerzas que le están deteniendo, las mismas élites del poder económico, aliadas con el capital transnacional y sujetas a la política de seguridad nacional de los Estados Unidos bajo la doctrina Roe, que es la que ahora está dividiendo incluso a nuestra América en el hemisferio norte del Great American, en que ya está felizmente incluido el Ecuador. Sí, pues eso para nuestra audiencia. Ya está circulando esta versión de Peter Hegseth, el ministro de la guerra, que es bien macho, ¿no? Se le ve bien macho con una cantidad de tatuajes ahí, bien, bien, bien agresivo y una cuestión así, que ya dice que ya los Estados Unidos van desde el Ecuador hasta Alaska y Groenlandia. Bueno, en eso estamos. Así es que el problema que se nos plantea es un problema complejo para toda la América Latina en condiciones desfavorables. ¿Cómo lograr converger fuerzas para efectos de que logremos un desarrollo? Discúlpame un segundo, por favor. Claro, adelante, sigue. Entonces, tenemos una serie de desafíos inmediatos y a largo plazo. A largo plazo para América Latina, el problema es cómo lograr un tipo de soberanía económica que contrarreste este poder del donroísmo que quiere ver apartados de nuestra región los intereses de China y de Rusia. Ese es un gran desafío, porque como países aislados no vamos a poder enfrentarnos directamente a esta gigante avalancha. Y que yo te pondría además un punto que es fundamental, ¿ah? Ahorita no se ve, y como siempre van a decir a todo la maldición de Casandra, ¿no es cierto? Todo lo que no se ve inmediatamente se lo ve como teoría de la conspiración. Pero obviamente para los Estados Unidos es fundamental también expulsar de América Latina cualquier relación con Europa continental. Mal paga el diablo a sus devotos y los estados vasallos, absolutamente lacayos y serviles de la Europa occidental que han sido digamos, el motorcito de la civilización occidental y cristiana por los últimos 500, 800 años, pues ahora también van a ser declarados cada vez con mayor soltura, con mayor, de manera más descarada, ¿no es cierto? También ubicados como intereses hostiles a las necesidades de un mercado cautivo por parte de los Estados Unidos. El hemisferio occidental que define la doctrina Roe va desde Groenlandia hasta el sur de América. En este hemisferio occidental ya no entra Europa. Ese es lo que ellos llaman el hemisferio occidental. En sus documentos, yo he escrito sobre eso Claro, varios artículos. claro. Así es que Europa está actualmente en un segundo plano también. Sí, tenemos la relación, sin duda, todavía mantenemos la cercanía, pero en última instancia, Europa, es lo que dicen los documentos, tiene que responder al interés nacional de los Estados Unidos y su seguridad. Y por eso se alarman cuando Gran Bretaña les dice que no van a prestar la base, cuando Italia les dice que no van a usar la base y cuando España les dice acá tampoco usan la base en la guerra con Irán. Entonces, claro, son unos, primero, ajenos a este gran hemisferio y segundo, potenciales competidores, ajenos a la hegemonía de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen que ser el primero en el mundo. Pero en el primer plano está China, más que Rusia, China. ¿Qué hacemos en el tiempo mayor, en el largo tiempo, cuando ya América Latina desde los años 90 ha forjado serias relaciones económicas con China, en su comercio, en inversiones chinas, etcétera? El TLC, que firma prácticamente un tratado de comercio, que firma prácticamente Ecuador con China, es para acceso de productos ecuatorianos al mercado chino. Y si se cierra, y si es que los Estados Unidos ordenan que ese mercado tiene que cerrarse, ¿a dónde va a ir? ¿Se producirá un colapso económico del Ecuador? No tanto, pero
una disminución de su crecimiento, ¿qué pasará? Es que es Entonces, de ida y tenemos vuelta, este Juan, desafío. porque estamos hablando de dos vertientes. La una es el tema de las exportaciones y claramente la dinámica más importante que se da ahorita para las exportaciones ecuatorianas tiene que ver con Eurasia, o sea, China, Rusia, pero también todas las economías que se motorizan desde allá, ¿no? Y que eso de ahí tendríamos ahí un gran hándicap. Ya lo dijo cuando, acuérdate cuando fue la payasada de Noboa en torno a la supuesta chatarra del armamento soviético que quiso donar a Para Ucrania, ¿no es cierto? Ucrania. Inmediatamente, ¿no es cierto? El mercado que había abierto su abuelo con el tema de los países tras la cortina de hierro, con el banano y con el trueque, ahora decía Daniel Noboa, verán cada cual dónde ponen sus cajas de banano. Él, no sé, no dijo con todas sus letras, en algunos casos con cocaína, ¿no es cierto? Porque yo ya no estoy mandando a Rusia. Entonces, clarito, ¿a dónde van a ir? ¿Dónde hay mercados para reemplazar el mercado del camarón, el mercado de las flores, el mercado del banano, el mercado del cacao? Es un tema gravísimo, pero por otro lado viene el otro tema que es la cuestión de las importaciones en lo que tiene que ver con tecnología. 5G, o sea, si nos quedamos cortados de 5G, de inteligencia artificial, no solamente en términos de el poder disruptivo en términos de tecnología, sino en términos de costes de adquisición y de costes de mantenimiento, que son, pero radicalmente distintos con la cuestión tremendamente onerosa de los Estados Unidos, bueno, nos dejan al país en una situación absolutamente íngrima. Por eso decía, el desafío a largo plazo, ¿qué hacer con estos países? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Construirnos aisladamente un intervencionismo? ¿Qué hacemos? Dos, está esto, las importaciones. También tenemos importaciones de China, más que de Rusia, ciertamente, de China. Tecnologías alternativas con China. ¿Nos subordinaremos entonces solo a las tecnologías de los Estados Unidos? Porque Ecuador no tiene capacidad de generar tecnologías de semejante magnitud como la que tienen China y los Estados Unidos. Tercero, ¿qué vamos a hacer con nuestros recursos naturales? Las tierras raras existentes en el Ecuador, las vamos a entregar así nomás. Y nuestro desarrollo, ¿cómo va a quedar en esas condiciones? Entonces, claro, tenemos estos desafíos de largo plazo a los que hay que afrontar. ¿Qué partido de la derecha ecuatoriana, qué ideólogo de la derecha ecuatoriana en la parte económica que me interesaría sobresalir, eh, ha formulado algo al respecto de estos desafíos del futuro? Cero. No hay una reflexión al respecto de esta situación internacional. ¿Y qué vamos a hacer para generar desarrollo, los desafíos al mismo tiempo de mediano plazo? ¿Qué vamos a hacer para enfrentar el problema del empleo, el problema del exceso de trabajo más allá de las 8 horas, No, pero y no solamente eso, sino temas que de salud? además vos mencionaste el Tratado de Libre Comercio con China, que en realidad es bastante mejor que el que se firmó con Perú, con Chile, ¿no? Es decir, es un tratado bastante cuidadoso, de alguna manera, ¿no es cierto? Tratando de ubicar algunos de los elementos que inclusive en la época de Correa se introdujo en las negociaciones comerciales, ¿no? A pesar de que el equipo básicamente fue forjado en el torno al ALCA, al fracasado ALCA durante los años 90 con financiamiento del Banco Mundial y del BID. Algo se sostiene, claramente porque en el caso de China, digamos, ellos han tenido una actitud bastante más flexible. Pero en el caso del TLC que se quiere firmar o que se está firmando ya con los Estados Unidos, que incluye, porque acaba de firmarse otro tratado con el tema de las tierras raras, que se supone que en el Ecuador no había. Acordémonos, ¿no es cierto?, de que el Oriente era un mito, la frase de Galo Plaza, cuando ya la Standard Oil y la Shell estaban peleándose en el Oriente ecuatoriano, en la guerra del Gran Chaco, ¿no es cierto?, se estaban peleando por el petróleo que había en el Ecuador, pero que nos tenían comidos el cuento de que no había. Ya en el 41 nos hicieron nos utilizaron como carne de cañón porque ellos sabían que había petróleo, ¿no es cierto?, cuando en realidad se descubre, entre comillas, el petróleo en 1967. Asimismo, las tierras raras que se supone que no habían en el Ecuador, ya se firma un convenio con los Estados Unidos en las que se entrega todas las tierras raras que sí hay en el Ecuador. Entonces, acá se está planteando con el nuevo tratado de libre comercio con los Estados Unidos, estás
totalmente destruyendo todo lo que es la producción agropecuaria, toda la producción agrícola, porque son los excedentes de leche, los excedentes de granos, los excedentes agrícolas en general, pero también todo lo que sería la chatarra, la ropa usada, todo lo que sería el material contaminante. El Ecuador se convierte, ¿no es cierto?, en tierra de nadie y destruye totalmente lo poco que había de empresariado en el Ecuador y los empresarios a duras penas levantan a ver. ¿Cómo entiendes vos eso? Exactamente, te decía, los desafíos. La soberanía alimentaria para el Ecuador se acabó. Un principio teórico para poder orientarse en el mundo real se acabó. ¿Qué soberanía alimentaria vamos a tener con un tratado de libre comercio abierto donde no hay un síntoma de proteccionismo interno? Claro, porque ese proteccionismo es más bien para los sectores de empresariado medio y pequeño. El problema es otra vez las mentalidades del alto empresariado. Bueno, ¿qué quieren hacer con el país? ¿Dónde está una mentalidad que por lo menos asegure al Ecuador una serie de condiciones benéficas para el conjunto de la sociedad y no benéficas para los grupos económicos? ¿Cómo cambiamos esa mentalidad? Es complicado. Pero te decía, en el mediano plazo enfrentar todo el problema del empleo, del trabajo precarizado que se ha creado desde 2017, 18 para acá. Ese trabajo precarizado, ¿cómo salir de ese trabajo precarizado? Es un problema de mediano plazo. Y tenemos un problema de urgente necesidad, la violencia, el narcotráfico, el crimen organizado, con una espada de Damocles que implica la concepción sobre terrorismo. ¿Por qué es una espada de Damocles? Porque entonces resulta que es un concepto que fácilmente puede extenderse a líderes sociales, como ya ocurrió en el Cono Sur, que se Y extendía en nomás Colombia y en Perú. en Mira las Colombia, en conversaciones que hemos Perú. tenido con Alberto Yepes, con Ricardo Soberón, con José Reveles en México. O sea, este es un modelo, ¿no es cierto?, de represión, es una necropolítica que claramente no da alternativa, sino más bala. Y acabamos de tener la conversación con Juan Pablo Jaramillo, ¿no es cierto?, que econométricamente demuestra que ni las balas ni las políticas neoliberales ayudan a resolver el crimen, al contrario, lo aumentan. La violencia aumenta por las balas del Estado, por la guerra contra las drogas, por la militarización, por la represión a los sectores populares y aumenta precisamente por las políticas neoliberales. Es al contrario, la transparencia, la objetividad en la justicia y la obra pública, la que con la presencia del Estado, con el estado de bienestar, así sea raquítico, la que cambian las perspectivas de la gente. Y ahí nos plantea, y con esto ya vamos cerrando, Juan, lastimosamente nos quedó para algún otro rato molestarte, porque nos queda otro gran interrogante, otro gran actor, que es estos sectores, sobre todo de la juventud, esta fuerza de trabajo calificada. En muchos casos, familias que por primera vez, es la primera generación que lograron acceder gracias a los esfuerzos de la Revolución Ciudadana a la educación universitaria y que por este modelo concentrador y empobrecedor, ¿no es cierto?, ahora no van a encontrar empleo, más aún cuando se nos viene el tsunami de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves vos esta situación? Exactamente. Sí, me he referido también en el último artículo que publiqué este lunes 30 sobre estos derechos de tercera, cuarta generación. Y el problema que está ocasionando la inteligencia artificial se mide aquí mismo en Europa. Ya se piensa en hacer controles. De hecho, en las escuelas y colegios ya se ha intervenido con una serie de políticas y se va a generalizar la idea de establecer controles para poder garantizar también el trabajo. La inteligencia artificial está suplantando trabajo, esto es cierto. En el Ecuador no necesitan inteligencia artificial para suplantar el trabajo, ya está bastante liquidado por las reformas hechas con la flexibilización laboral que permiten incluso despedir trabajadores con enorme facilidad. No hay el cuidado para el bienestar social, que exclusivamente es el cuidado de la situación de la empresa y por tanto las ganancias, ¿no? Eso es lo que les preocupa
a estas élites dominantes sin conciencia social. Te quería comentar muy rápidamente, el día domingo 29 se pasó aquí, es rarísimo, como, como sabe la ciudadanía, yo estoy viviendo fuera del país, se pasó en la televisión italiana un programa dedicado exclusivamente al Ecuador y la violencia. Bueno, es terrible las imágenes. Es una periodista italiana la que va a Ecuador y hace entrevistas y va por diferentes lados. Entonces, digo, ese programa que se transmitió, me dejó pensando mucho, bueno, ¿cuál es la imagen que queda del país? Claro, claro. La imagen que queda del país es que es uno al cual es mejor no ir, por la violencia que ya ha plagado a la sociedad. Y es un país, en segundo lugar, sin salida, exceptuando que pueda tener éxito la relación entre el gobierno ecuatoriano y los Estados Unidos en este nuevo escudo americano que le preocupa tanto este narcotráfico. Es la imagen que queda. Pero más allá de ello, lo que preocupa a todo ecuatoriano en el exterior es que nuestro país suene en la televisión, como ocurrió este domingo y en otras veces ha sido más o menos así, aislado, suene más por las cuestiones malas que por las cuestiones buenas. Claro. Entonces, una imagen que golpea. A mí como ecuatoriano en el extranjero me golpea. Y digo, bueno, este es el país que se ofrece al mundo que genera esta imagen. Ojalá pronto cambiemos esa imagen. Y digo, ojalá pronto. Y la responsabilidad de ese pronto está en manos de los movimientos sociales, de los partidos políticos de izquierda progresistas que pueden movilizar las cosas, encabezarlas, guiarlas, y desde luego del propio pueblo ecuatoriano que o se decide a elegir bien quién es su gobierno o de lo contrario impide una transformación que mejore sus propias condiciones de vida. Ojalá la unidad pueda ir creando condiciones para la esperanza, hombre, y que no sea esa cultura tóxica del odio, de la vanidad, de los caprichos, de los rencores, las que siga dividiendo al campo popular. Un gran abrazo, Juan, y nos vemos la Y próxima. Ojalá necesitamos, sea y pronto. necesitamos, y necesitamos también la Unión Latinoamericana, Así es, sin duda alguna. no hay otra La alternativa. Unión Latinoamericana, porque aislados no tenemos la O posibilidad de unidos o sobrevivir hundidos, en un decía ambiente. Perón. Así Un es, gran Pedro, abrazo. muchas gracias. Muchas Ya gracias a nos, ti. Cuídate un gran mucho. abrazo también. Chaito.